Primera lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí, cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá, o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes? ¿Los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 8, versos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesús, a quienes necesita convencer en primer lugar y de la mejor manera, es a nosotros, sus discípulos. No hace excepción de personas para esto. A todos nos mira igual, creyentes y no santos y pecadores, cercanos o lejanos. Somos iguales para Él. ¿Qué puede hacernos diferentes? El convivir de tal manera con Él que podamos saber de qué se trata su vida, su misión, en qué consiste su triunfo. Por eso, el mismo Cristo, al ser aceptado por nosotros, como lo hace Pedro en la fe, nos señala el camino. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, es el cumplimiento de la promesa, entregado gratuitamente a José, descendiente de David. Nace en el pesebre, huye perseguido a Egipto, es víctima desde ese momento. Al anunciar su pasión a los discípulos, a nosotros ahora nos está marcando el camino del seguimiento, porque es el núcleo de nuestra fe, la omnipotencia del Padre en la cruz de Cristo, que es sacerdote eterno. De ahí que, cimentados en esta fe, hemos de ir al mundo, salir de nosotros mismos, con la verdad de Jesucristo, para descubrir a cada persona humana su verdad, la de ser hijo de Dios. Esto no depende de nada humano, sino de la misericordia del Padre. Como iglesia, estamos llamados a ser con más convicción y seguridad católicos, es decir, casa que acoge a toda persona, especialmente al pobre, desvalido, al que es víctima. No ir al que nos da, sino al que nos pide. Esta es la novedad y el impacto que hemos de dar como discípulos del sumo y eterno sacerdote y víctima Jesucristo. Ser creativos para las obras de misericordia, gastar la vida en la capacitación de agentes y organización que promuevan caritativamente a toda víctima. Así sea.